Hola, Dios te bendiga. ¿Qué piensas de la gran tribulación en el tiempo? ¿Sabías tú que popularmente dentro de los creyentes se cree o se entiende que la gran tribulación es un periodo de 7 años? Y esta última semana que se encuentra en el libro de Daniel, el profeta Daniel, es la semana que todos estamos esperando, por decirlo así. Porque ahí es cuando comienzan todos los acontecimientos finales. Pero la creencia popular es que, dentro de los creyentes, que esta gran tribulación va a ser un periodo de 7 años, y la Biblia no lo dice así. Sí va a haber una persecución a la iglesia, pero no una gran tribulación. Y podemos verlo en el texto. Daniel 9:27, de ahí viene esto, y dice, lo leemos y dice: por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta es la última semana que el ángel está hablando o revelando a Daniel de lo que va a suceder. 7:62, y queda la última semana. Después de las 62 semanas, dice los versículos anteriores, se le quita la vida al Mesías. Y en este texto dice: por otra semana confirmará el pacto con muchos. En otras traducciones un poco más literales dice que si tú no te dice confirmará, quiere decir que en esa última semana va a existir un pacto que se va a confirmar. Pero dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Ahora, vamos a Mateo 24. ¿Y qué dice Jesús? En Mateo 24, capítulo 15, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, los que están en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que tienen cinta y de los que crían en aquellos días. Orad pues para vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Y dice el 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Jesús, citando la escritura de Daniel, está diciendo que esa gran tribulación de la que hablan varios profetas, Jeremías entre otros, y Isaías también dice: huid, pueblo mío, de en medio de ellas, para que la ira de Dios no caiga sobre vosotros. Jesús la está poniendo no al principio de los 7 años, sino a mitad de los 7 años, según lo que dice Daniel. Porque Daniel dice que va a haber un pacto, una confirmación de pacto, y más que una confirmación, un pacto casi a la fuerza, por decirlo así, con muchos, no con todos, con muchos, y que en estas semanas, en los primeros 3 años, va a ser como forzar toda la humanidad o instaurar este pacto en el mundo, y a la mitad de la semana va a cesar el continuo sacrificio. Entonces, no son los 7 años que siempre pensamos o atribuimos. Jesús dice, de hecho, en Mateo 24, en los primeros versículos, cuando dice: muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Habrán guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos en muchos lugares. Se levantará nación contra nación. Y ahí comienza Jesús a decir: os entregarán a tribulación. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia va a comenzar a ser perseguida. También dice que el evangelio va a ser predicado a todas las naciones para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces ahí, después de todo esto, Jesús dice, llegamos al 15, por lo tanto, cuando veáis, ¿qué cosa? Lo que Daniel está diciendo, y lo que Pablo también después dice: cuando se manifieste el hombre de pecado y se haga pasar por Dios, entonces va a ocurrir en el templo, porque Jesús está hablando de que todo esto va a ocurrir
el continuo sacrificio, para que eso se esté haciendo, para que se estén haciendo esos continuos sacrificios que se hacen según la ley, tiene que estar el templo, cosa que en este momento no está. Eso ya lo dijimos en unos videos anteriores. Pero el punto central de esto es que Jesús dice que la gran tribulación, cual no la hubo antes ni después, que serán tiempos terribles, va a comenzar cuando comience la abominación desoladora, dice él. Lo dijo Jesús. Ahora, volvamos a Daniel capítulo 12, verso 11, dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días, que esos son, sacando la cuenta, 3 años y medio. O sea, desde que se cesan los sacrificios en el templo, va a comenzar un periodo de 3 años y medio, que serían la última mitad de la semana de 7 años, y dice, bienaventurados los que espere y llegue a 1335 días. Y a Daniel se le dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad el fin de los días. Entonces la gran tribulación que habla Jesús, que habla los profetas, comienza cuando se produce el cese del continuo sacrificio y se hace una abominación, que se entiende que este hombre de pecado del cual habla Pablo va a hacerse pasar por Dios, va a exigir adoración. De hecho, en Apocalipsis dice que se va a levantar una estatua en ese lugar para que toda rodilla se doble delante de esa estatua. Y esa estatua incluso dice el libro de Apocalipsis que habla. Como dijo algún predicador por ahí, sí, hoy en día no me meteré en ese problema. Pero va a ocurrir a la mitad de la semana. Eso quiere decir que la gran tribulación va a ser de 3 años y medio. Leamos la palabra, escudriñemos las escrituras y busquemos en ellas la verdad, que muchas veces nos hemos acostumbrado a repetirla y por alguna razón estamos cambiando lo que la escritura nos está diciendo. Ahora, ¿es relevante esto? Sí, es relevante para saber la verdad. La verdad nos hace libres. Escuché hace unos, creo que hoy día o ayer, antes de esta grabación, un pastor que decía, para algunos la doctrina no es un problema, no tiene mayor relevancia. Y obviamente la doctrina que hablamos es la que sale de la escritura. Pero dice que el paraíso, cuando Adán y Eva estaban allí en el huerto del Edén, fue un tema de doctrina, de enseñanza, que hizo fallar a nuestros padres, Adán y Eva, cuando la serpiente le dice, así que Dios dijo que si comen del fruto morirán. Entonces, este siervo de Dios dice, entonces, desde el principio ha sido un tema de teología, de doctrina. Por eso Pablo dice que debemos, Pablo en general los apóstoles, debemos estar preocupados de la sana doctrina, estar acordes a la palabra de Dios. Porque todo fundamento de la iglesia debe estar basado en los apóstoles y profetas, dice la misma escritura. Pero no los apóstoles que hoy día están. Los apóstoles que nos dejaron inspirados por Dios los textos que hoy leemos en el Nuevo Testamento. Que Dios te bendiga. 7 años, 3 años y medio. ¿Qué dice la escritura? Dice que son 3 años y medio. También leí en algún texto de esto que asumen que son 7 años, que dicen que son 3 años y medio en un lado y 3 años y medio en otro. Pero si Jesús dice que esa gran tribulación comienza con la abominación desoladora, quiere decir que son posterior a los primeros 3 años y medio de esa semana de 7 años y medio. Que Dios te bendiga.